Muy bien, Naciones Unidas ha acusado a la Iglesia Católica de encubrir sistemáticamente abusos sexuales a menores cometidos por algunos de sus miembros. Veamos. La ONU y el Vaticano se han lanzado acusaciones mutuas, protagonizando un enfrentamiento sin precedentes entre ambas instituciones. El Comité de Protección de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas ha dado a conocer un informe realizado en los últimos 6 años en el que critica fuertemente el comportamiento de la Santa Sede en los casos de pederastia. El reporte, presentado en una rueda de prensa en Ginebra, dice que la Iglesia Católica adoptó políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos a menores y a la impunidad de los responsables, y que no ha tomado las medidas necesarias para atender estos casos y proteger a los niños. El comité está preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido la magnitud de lo establecido y no ha tenido las medidas necesarias para atender los casos de abusos en los niños. El informe se produce después de que la ONU haya analizado la documentación presentada por el Vaticano y luego de haber escuchado al representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, el arzobispo Silvano Tomasi, en enero pasado. Precisamente ha sido Tomasi el que ha reaccionado con un cierto enojo ante el informe y ha acusado a la ONU de deformar los hechos. En entrevista con Radio Vaticano, además dejó entrever que el documento estuvo preparado desde antes e influenciado incluso por un supuesto lobby gay. Palabras fuertes que distan mucho del comunicado oficial emitido horas después por la Santa Sede, en el que se acepta el informe en la mayoría de sus contenidos. Estamos comprometidos con la defensa y la protección de los derechos de los niños. El informe será sometido a un exhaustivo análisis, dice el texto. El informe es increíblemente mordaz. Es un informe devastador para el Vaticano, ya que la Santa Sede mantuvo sistemáticamente procedimientos que permitieron que los niños sean objeto de abuso a lo largo de décadas. El abuso sexual de niños casi nunca se discutió en público antes de los años 70 y no fue sino hasta la siguiente década que los primeros casos salieron a la luz. En Estados Unidos, la archidiócesis de Boston fue la más golpeada por las acciones de 2 de sus sacerdotes, Paul Shanley y John Giogan, que ocasionaron la indignación pública. En septiembre de 2009, el propio Silvano Tomasi, en una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó que según las estadísticas internas del Vaticano, entre el 1,5 y el 5% del clero católico estaba involucrado en casos de abusos sexuales a menores. En la actualidad se cuentan unos 440.000 miembros, incluidos curas, presbíteros, diáconos y obispos, por lo que según los cálculos de Tomasi, entre 6.000 y 20.000 sacerdotes habrían cometido delitos de pederastia. Muy bien, es un tema delicado que la Iglesia Católica también se ha resistido en tratar y tomar acción. Yo creo que por eso les molesta tanto este informe de Naciones Unidas, porque está exigiendo al Papa blindar a los niños sin que entregue a los pederastas. Yo creo que eso también, por lo menos yo pienso igual, o sea, no está pensado en los niños. No, muchos de ellos simplemente han dejado pasar y hay casos muy conocidos como Maciel, por ejemplo, en México, que cometió barbaridades y Juan Pablo II no hizo nada. Hay una reacción, digamos, de tipo corporativo, ¿no? El cuerpo se defiende, entonces quieren evitar los escándalos y claro, se generan casos, se multiplican los casos de pedofilia. Hace poco se anunció que se habían separado a 400 sacerdotes, ¿no? En los últimos años, no en este pontificado, sino en el anterior. Pero claro, es todavía una tarea pendiente, digamos. La Iglesia de alguna forma sí, ante las denuncias y además los casos no solo denuncias, sino también de casos como los obispos, de obispos incluso condenados, ¿no? En Estados Unidos por la justicia y demás casos. Había una cierta reacción, pero evidentemente creo que todavía falta bastante y este es uno de los principales retos que tiene el Papa Francisco, ¿no? Así es, además de que hay temas pendientes, que yo creo que hay temas que la Iglesia se resiste a tratar. Por ejemplo, solamente como un punto aparte es que el Papa examina también la posibilidad de adelantar la apertura de archivos del Vaticano, que hablan de la función que tuvo el Papa de entonces, Pío XII, sobre el Holocausto, que es acusado de no haber hecho nada por los judíos. Justo estaba leyendo es que el Papa Francisco es muy cercano a la comunidad judía desde que fue arzobispo de Buenos Aires y estaría interesado en poder
abrir esos archivos, ¿no? Yo creo que es un tema que también está pendiente que pueda explicar la Iglesia, ¿no? Porque no se hizo nada en la Segunda Guerra Mundial, o el silencio del Vaticano. A ver, que no se hizo nada es bastante relativo. Sí han habido, para empezar, hay muchos, en la Iglesia hay muchos sacerdotes, obispos que apoyaron a incluso que escondieron a judíos en toda Europa, ¿no? Entonces, que no se hizo nada es bastante relativo. Lo que pasa, con respecto a la figura de Pío XII, se dice que él estaba preocupado, entre otras cosas, por la seguridad de los sacerdotes de las iglesias, con su relación con digamos, porque también han habido sacerdotes incluso que fueron perseguidos, ¿no? Entonces, aparentemente esa era su preocupación. Pero en fin, hay una polémica al respecto y habrá que ver los documentos. Seguramente es la mejor manera justamente de que salga la verdad a la luz, ¿no? Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Honduras. Se registraron actos de violencia durante un clásico de fútbol. Los hinchas se agarraron a golpes en las tribunas. En Honduras, la quinta jornada del clásico de fútbol entre el Olimpia y el Motagua, que terminó en empate, pudo haber tenido un fatal desenlace, luego de que hinchas de ambos equipos se propinaran brutales golpizas. El enfrentamiento entre los seguidores se convirtió en una batalla campal, en la que al final un seguidor del Olimpia quedó inconsciente y herido de los golpes por parte de la multitud del equipo contrario. El herido fue trasladado por la policía a un hospital de Tegucigalpa y se desconoce su actual estado de salud. Ahora la Comisión de Disciplina de este país evalúa suspender el Estadio Nacional, espacio compartido por ambos equipos, y o sancionar al Olimpia porque estuvo de local y fue donde sucedieron los hechos. Para tomar la decisión más acertada, evaluarán todo el material audiovisual de ese día. Muy bien, nos vamos ahora a Colombia. Activistas de Greenpeace intentaron frenar la explotación de carbón en la reserva hídrica. El barco Rainbow Warrior de la organización Greenpeace descendió en el puerto de la ciudad colombiana de Cartagena como parte de una campaña para impedir que la empresa Hansan Coal extraiga un solo gramo de carbón del páramo de Pisba, una reserva de agua dulce ubicada en el centro del país. Greenpeace advirtió sobre lo que considera un profundo desequilibrio de poderes que hay entre la empresa Hansan Coal, a la que, según dijo, el gobierno colombiano tolera y protege, y las comunidades. Profundo desequilibrio de poderes entre un sacual, el gobierno que tolera y la protege, y las comunidades. Y esperamos que la presencia de Greenpeace sirva para empoderar a la comunidad, incluso para proteger su integridad física. Para Greenpeace, detener la explotación de carbón en el páramo de Pisba, además de garantizar el recurso hídrico de una comunidad de más de 10.000 personas, también significa preservar este ecosistema que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. La ONG ambientalista está presente en Colombia desde 2007, cuando buscó que el gobierno se sumara a la campaña de defensa de las ballenas frente a la caza comercial en Japón. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más.